Muy buenas tardes, los saludamos Mariela y el doctor Hugo Marietán desde Buenos Aires, Argentina. Son las 14:30 de hoy, 12 de julio de 2025, y habitualmente en nuestro espacio tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Hugo Marietán, y generalmente en nuestro espacio hacemos análisis de textos literarios. El doctor es médico, es psiquiatra, se especializa, por supuesto, que ya todos lo conocemos, en psicopatía, pero en esta oportunidad vamos a conocer una parte del doctor que es, tal vez algunos la conozcan, es una parte que hasta ahora no habíamos explorado, que es su lado de escritor, doctor, porque nos lo tenía guardado a nosotros en este ciclo. Ya algunos saben que yo soy dramaturgo, he hecho varios años el curso de dramaturgia y bueno, he escrito siempre. Sí, señor, exactamente. Y yo hace meses que tenía ganas de hacer esta propuesta, pero bueno, eh, usted aceptó amablemente, Con mucho gusto. se aprecia, y es sobre un cuento muy especial suyo. Para los que no sepan, o los que lo conozcan y demás, bueno, este es el libro al que a ver, lo voy a acercar a la cámara, a ver si ahí se ve bien, bueno, se ve despejado. Es el libro Despojo del doctor Hugo Marietán. Por las dudas que no parezca publicidad, porque esto no lo es, solamente lo digo por si alguien después de esto quisiera encontrar este cuento y otros más allí adentro. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a ese cuento que nos convoca, que es un cuento que dice mucho y no dice nada, o dice todo. Perfecto. Esta es una apreciación mía personal sobre este cuento muy breve, y después, si les parece, como el cuento no es muy extenso, lo vamos a leer y vamos a hacer las consultas al doctor. ¿Cómo surge este cuento? ¿En qué momento de su vida? ¿Le Muy parece, bien, doctor? perfecto, me parece maravilloso. Bien, según mi lectura mi lectura personal, yo considero que este cuento, y perdonen que lo tengo escrito porque no quiero confundir las palabras y no quiero que pierda el significado. Yo creo que este cuento tiene el rigor y la ominosidad de lo que es Poe. Sin embargo, acá adentro también vamos a encontrar a Julio Cortázar y también vamos a encontrar a Kafka. Vamos a ir descubriendo a Kafka también. ¿Por qué? Porque el doctor tiene años, siglos, geografías recorridas, pero tal como el maestro, nuestro querido maestro, y su Don Aleph, Jorge Luis. Ujú. don Jorge Luis, el doctor tiene la marca registrada de alguien que llegó a un nivel de intelectualidad tal que puede integrarlo todo y recrearlo desde un estilo propio en un cuento tan breve que van a encontrar a cada uno de estos autores e infinitos más según la lectura que haya hecho cada uno personal en lo que es materia literaria. Sin más preámbulo, y si me lo permite, doctor, antes de la entrevista, Vamos. Sí que sí, cómo no. vamos a leer el cuento. El cuento se titula Ruido. Se despertó. Al principio no supo por qué. Después, entre dormido, alcanzó a oír un ruido, tal vez lejano, que venía desde algún lugar de la casa. Instintivamente se dio cuenta, sin mayores datos, de que estaba en peligro. El ruido esta vez venía del pasillo, ahora era rítmico,
pero no podría precisar que fueran pasos. Es como si un bulto rodara sobre el parqué, un bulto denso, pesado, ominoso. Cuando el estruendo de la madera triturada llegó a su puerta, agarró el revólver, pero sea lo que fuere, supo que el arma no le serviría contra aquello. No estaba preparado para el horror. Y justo antes de que eso entrara, se pegó un tiro. Bien, Es así. Es así. este es el cuento que por ahora es un misterio que vamos a develar con el doctor. Fuerte el cuento, doctor, impactante, pero vamos a ver cómo surge esto. Primero, por supuesto, doctor, la pregunta es, ¿cómo surge en usted esta idea o esta necesidad de escribir? ¿Y en qué momento, doctor? De escribir en general, Literatura, literatura, por supuesto, sí, claro. Ujú. bueno, desde muy chico. Y también alentado por mi maestra, la maestra Audicio, ¿m? Querida maestra, que en aquellos tiempos, en la escuela primaria, se ejercitaba mucho la redacción. ¿M? Y, y siempre me aventó, dijo, vos estás escribiendo como un escritor, joven, dice, pero un escritor. Y ¿Qué edad siempre, tenía, doctor? ¿Qué edad tenía usted? y haber tenido 10 11 años. ¿M? Este, y bueno, y otra cosa que es importante, y bueno, que yo creo que a ningún escritor, ¿no es cierto?, puede decir que es escritor si no ha leído mucho, ¿sí? El escritor lee mucho, ¿sí? Yo he leído muchísimo. ¿M? También eso influyó con el ejemplo, no con palabras, mi padre era un gran lector, ¿sí? Y, y siempre me preguntaba sobre libros y esas cosas, y él a veces, pero muy, muy, muy pocas veces, hablaba sobre libros, pero él leía mucho. Entonces yo también leía mucho. ¿No? Yo recuerdo que a veces de noche venía mi madre y me decía que apagase la luz porque había que dormir y dejara de leer. Así que bueno, esto es algo que viene conmigo, ¿no? Nos recuerda a alguien. Nos recuerda a alguien que empieza de pequeño, con una gran biblioteca y con una voracidad por la lectura. Bueno, alguien Sí. muy querido por todos los argentinos y que nos ha representado muy bien aquí y en el mundo entero y se ha hecho leyenda. Me recuerda a eso, Don Borges. el maestro Borges. Me recuerda a eso. Otra Pero también, pregunta. no sé, discúlpame, también otro enorme lector fue Faustino Sarmiento, ¿no? Enorme lector, de muy jovencito hasta. Él no solamente leía y escribía, sino que además enseñaba a leer, siendo muy, muy chico, ¿sí? Allá en su San Juan natal. ¿Mm? Sí, un escritor es una persona que lee mucho. Piglia también, Piglia que fue uno de los admiradores de Borges y que ha hecho unas clases magistrales que están en YouTube, que yo recomiendo que las lea, Piglia y Borges, por YouTube. Este, también dicen, ¿no? Eso. En general, todos son muy buenos lectores y a su vez, ¿no es cierto?, después escriben. Y me llama la atención que haya hecho esa analogía con nuestro querido Sarmiento, porque a través de este ciclo, usted también ha hecho docencia, doctor. Sin Toda darse mi vida. cuenta, ha hecho No, cierto. he hecho docencia así atípica y docencia totalmente sistemática y típica, no solamente
en el hospital, sino también en la universidad. Así que, sí, Ujú. Bien, doctor. ¿Recuerda cómo nace ruido? sí. Primero vamos a decir que ruido, la palabra ruido, que da origen al título, es un concepto físico, de la física, que habla del orden, ¿no? Que da la información y de una desorganización que da el ruido, el ruido no es información, ¿sí? Y el ruido significa una desarmonía que aparece, ¿sí? Dentro de un orden, ¿no? Y entonces los físicos con muchísima claridad hablan, ¿no? De cuando en medio de un orden, ¿no? De algo cósmico, vamos a decir, aparece un ruido, significa que no hay información sobre lo que está pasando, no hay información, solo nos queda, ¿no es cierto?, conjeturar, como diría el maestro, ¿no? O imaginar, diríamos, más sencillo, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? De ahí viene el título, ¿no? Ruido. ¿Mm? Bien, cuando usted lo redacta, ¿en qué momento fue? ¿Tuvo una imagen? ¿Tuvo una sensación? ¿Una noche en particular? Esto me recuerda a Cortázar y su pesadilla y casa tomada. ¿Cómo fue en su caso? La noche boca abajo, decís, la noche boca arriba. ¿A eso te referís cuando decís la pesadilla de Cortázar? Bueno, lo primero hay que decir de dónde surgió esto. Esto surge nosotros cuando yo estaba haciendo el curso de dramaturgia este, en el Centro Cultural Borges, ¿no? Y en una de esas, la profesora dijo, bueno, vamos a hacer una práctica, un ejercicio de cada uno redacte a su manera, ¿no es cierto?, un cuento, ¿no? Sin un tema en particular, sin temática, simplemente redacten un cuento, ¿sí? Y después lo leemos y ahí lo juzgamos. Jugamos en sentido amable del término, porque esos cursos, realmente los cursos de dramaturgia, literatura, de teatro incluso, son cursos realmente muy agradables porque no hay animosidad ahí, no hay competencia, ¿no? Hay placer, ¿sí? Que es lo que yo siento cuando escribo, ¿no? Mucho placer. Y bueno, y lo redacté, ¿m? En un tiempo muy breve, ¿sí? Y lo entregué. Bueno, llamó la atención, así como te llamó la atención a vos, también llamó la atención de la profesora, y que lo leyó en público y dijo, mira vos. Bien, ¿en cuánto diría que redactó este cuento, doctor, en ese ejercicio No, no entonces? lo tengo preciso, porque fueron 15 minutos. Bueno, me lleva a esta pregunta entonces. ¿Usted escribió ruido en solo 15 minutos? Bueno, hay que reconocer que es muy breve el cuento también, ¿no? Justamente, ¿puede entonces una obra tan breve y veloz albergar al género fantástico o incluso algo mayor? Bueno, creo que es una introspección, ¿no es cierto? Es un diálogo, un diálogo del personaje con él mismo, ¿sí? Fíjate que en ninguna parte del cuento hay algo objetivo, ¿m? Excepto el revólver, ¿sí? Pero no hay nada objetivo, es decir, él no ve a eso que está haciendo ruido, tal como dicen los físicos, ¿no? Uno no puede precisar a qué se debe, pero puede intuirlo, ¿sí? Eh, y entonces es un diálogo interno, ¿no? Y creo que la base, ¿no es cierto? Ya tal vez está en la pregunta de eso, es una enorme angustia, ¿sí? Que se va a representar como eso ominoso. Ominoso significa algo que tiene un mal augurio, algo que va a ser algo agresivo o violento, peligroso, ¿sí? Pero tampoco se puede precisar, ¿no? Lo ominoso. Así que yo creo que esa es la base primero. Es una introspección,
¿m? Es un personaje que está pensando a sí mismo, que está siendo aumentada su imaginación, porque al transcurrir los párrafos, la imaginación de eso que viene se va incrementando, y sobre todo la angustia. Y de luminoso pasa a ser una gran angustia y que concluye que va a peligrar su vida, y después que es algo horroroso, que es espantoso. Y no ha visto nada. ¿Podemos adentrarnos en el cuento ahora? Si le parece, con Uh, preguntas. sí, sí. ¿Eso que se acerca en el cuento, doctor? ¿Tiene forma? ¿Tiene origen? ¿Una alteridad? Porque usted me propone otra cosa, algo más interno, pero le devuelvo un poco la pregunta. Esto es, hay una alteridad en el sentido que hay un otro, o hay algo que es otro, hay algo que está fuera de él, ¿no es cierto? Pero que la raíz de lo que ocurre es exclusivamente dentro de él, ¿sí? Él lo, vamos a hacer una palabra muy usada, pero él lo proyecta al exterior, pero toda esa enorme carga, ¿no es cierto?, de la imaginación, lo está haciendo solamente él. Y a medida que transcurre, a pesar de que es breve, a medida que transcurre el cuento, se va incrementando esa sensación de pavor, ¿no? Bien, doctor, ¿nos podemos adentrar un poco más? Lo que quieras. Perfecto. En Ruido da la impresión de que el personaje no elige nada, simplemente percibe, se aterra y se mata. ¿Esto lo convierte en víctima del destino o en ejecutor de su propio libre albedrío? Si lo pones en esas dos opciones, yo soy partidario de que él está decidiendo, ¿m? ¿Qué es lo que está pasando? Decidiendo no solamente la dimensión del posible peligro que él imagina, sino decidiendo cómo termina, ¿no? O cómo se soluciona ese problema que cada vez es más difícil y más tremendo, ¿no? Entonces, redoblemos un poco más, vamos subiendo unas preguntas. ¿Diría usted que el personaje entonces se suicida por miedo o por extrema lucidez? Las dos cosas. Primero, que lo que está alimentando todo esto es un miedo que se va incrementando, es una angustia muy pesada, muy oscura, que se va alimentando, que seguramente podemos intuir simplemente, ya saliendo un poquito del cuento, que es algo que ya trae este sujeto. Y, y después es él el que decide cómo termina esto. Porque ni siquiera quiere ver qué es esto, qué es el objeto, la cosa o eso que está causando ese ruido, ¿no? No lo quiere ver. ¿Sí? Pero él presume que es algo terrible, tremendo. Bien, le devuelvo, doctor, con otra pregunta. Entonces, ¿ese arma simboliza algo? ¿La razón, quizás? No, el arma que sigue es objetiva, que está ahí. El arma significa, ¿no es cierto?, la, aunque sea paradójico, ¿no? Significa la solución menor, ¿no es cierto?, a ser atrapado por eso que avanza. Antes de ser atrapado y, por supuesto, él cree muerto por eso que avanza, y con el horror que implica, ¿no es cierto? Vamos a poner simplemente, para agregar un poco más, ser devorado por algo, ¿sí? Prefiere él autoeliminarse, ¿sí? El arma significa una solución de alguna manera para él. Como no tiene escape, ¿m? Eh, yo recuerdo
en el ataque, en extraño ataque, bueno, después eso da para mucho, ¿no? Pero el extraño ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, donde se incendia una parte de la torre, de una de las torres, como ante la eminencia, ¿no es cierto?, de que la persona va a morir quemada, ¿no? Con el horror y el dolor impresionante que significa ser quemada, se tiraban por la ventana. Optaban, ¿no es cierto?, por tirarse por la ventana antes de que el fuego los agarre. Excelente analogía, doctor. Excelente, excelente. Bien, y ahora, con esto que usted me dice, si el lector al leerlo virgen, ¿no? La lectura previa virgen, la primera, no post esta entrevista, si el lector espera una explicación, una resolución, No, porque eh, el cuento, bueno, esto varias veces lo dijimos, Mariela, simplemente como dicen que el público se renueva, lo vamos a repetir. El cuento, ¿no?, es una obra escrita por un autor. Bueno, pero esa obra no está completa, es simplemente una cuestión de símbolos en una página, ¿sí? En este sentido las palabras, ¿sí? Y una sintaxis y una forma, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, la obra se completa cuando es leída por un lector, ¿sí? Y en ese momento el lector participa, ¿sí?, de la construcción de la obra, porque lo interpreta a su manera. Por ejemplo, vos tenés en este momento, vos ya tenés un par de lecturas, imagino, de esto, y ya tenés una versión tuya de ese cuento. Yo como el autor, ¿no es cierto?, tengo mi versión, ¿no es cierto?, ¿no? Pero cualquier otra persona que esté leyendo por primera vez este cuento, él va a sacar una conclusión, ¿no? Y va a hacer una interpretación también que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hiciste vos, con lo que hago yo o con lo que va él a hacer, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso tiene esta dinámica de la lectura de literatura, ¿no? Esa dinámica la tiene. Ahora, en este momento, vos y yo estamos haciendo un tercer paso. El tercer paso significa mi interpretación, tu interpretación, pero a su vez estamos dando explicación sobre la interpretación, ¿sí?, para un tercero que está escuchando este video. A eso se llama transducción, según los críticos literarios actuales. Entonces está la lectura en sí, la interpretación y la transducción. ¿Mm? Y a su vez esto es un hecho docente también, porque nosotros estamos explicando de alguna manera o analizando un poquito el cuento y estamos eh, haciendo, digamos, un acto docente, ¿no? ¿cuál es su intención al escribirlo, doctor? Bueno, la intención es simple y sencilla. Te dieron una tarea en dramaturgia y tenías que entregarlo, o sea, entregarlo rápido, ¿no? ¿Mm? Bien. Lo más perturbador que vemos, o sea, es que nunca vemos qué es eso, ¿no? Como lectores, qué es eso, pero sabemos que está, porque se va increyendo en el cuento, lo vamos sintiendo. ¿Por qué esa decisión de no mostrarlo? Malo, mal dicho. No, pero porque la intención es que cada uno vea su propio monstruo, ¿no? O su propia cosa, ¿sí? Porque vos cuando lees no te imaginás que esto, ¿qué puede ser esto, no? Y vos te imaginás qué puede ser, pero eso lo construís vos, ¿viste? Esa es la parte del lector. Así que no le vamos a quitar al lector su monstruo, vamos a decir, para decirle un nombre, ¿no? Si vos tenés tu monstruo, yo tengo el mío, y alguien que está leyendo va a construirlo, ¿no?, a su manera.
¿Y qué sería, qué monstruo sería tan capaz, ¿no es cierto?, de con solo imaginarlo, provocar, ¿no es cierto?, el suicidio, ¿no? Bien. Y ahora yendo un poquito a los autores que nombré en la introducción, personalmente pensé también en Poe, en Kafka. Kafka viene, va y viene en mí, en esa lógica impecable que lleva al suicidio como única salida racional. ¿Tiene afinidad, doctor, con alguno de ellos? No, no, no. Porque, Usted me refiero, ¿eh? Usted no el cuento, sino usted sí, sí, como sí. lector. No, 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 quiero dar mi opinión, ¿no es cierto? A lo mejor es rara, ¿eh? Ojo, que a lo mejor vos tenés razón en eso. Eh, Cuando uno escribe, se siente libre, ¿no? Para escribir. Cuando uno escribe para dar referencias de otros autores, ¿no? Bueno, escribe forzado a que algo de su escritura esté relacionada con Kafka, con Poe o con el maestro, ¿no? ¿Sí? En cambio, a mí me gusta disfrutar de lo que hago. ¿Eh? Si yo digo voy a escribir algo relacionado con Poe o con Kafka, ¿no? O con Borges, ya no estoy escribiendo yo. Somos tres escribiendo. ¿Entendés? Somos tres. No, no, yo quiero disfrutarlo, ¿no? Y a ver qué pasa. Bien. El estilo de este cuento es seco, contenido, sin ornamento. ¿Esa fue una decisión deliberada para este cuento o es su forma natural de narrar? Esta es mi forma, sí, como vos habrás leído otros cuentos y también habrás leído Fuera de Quicio, la obra de teatro, sí, intento, ¿no es cierto?, hacer una escritura despojada de ornamentos, llámese adjetivos, ¿no? Por ejemplo, despojada de adverbios, adjetivos, que el mensaje llegue prácticamente limpio, ¿no?, a la cabeza del lector. Después, si el lector lo quiere ornamentar, lo quiere hacer más barroco, ¿no?, adornado, bueno, cosa de él, ¿no? Bien, ahí claramente me está respondiendo también la pregunta anterior, donde se separa un poquito de Poe, justamente que ornamenta mucho, o sea, adjetiva mucho. Sí, eh, entiendo perfectamente lo que está diciendo y la distancia que queda implícita en lo que respondió recién. Respecto de los géneros, doctor, porque más allá de que usted nos cuenta que digamos, no está escribiendo junto con otros escritores, por así decirlo, aunque sea eh, a través del tiempo, ¿usted consideraría que Ruido entra dentro del género fantástico según los preceptos clásicos de Todorov? ¿Entra en el fantástico? ¿Podría Eh, habérselo? el cuento fantástico puro, ¿no? En el cuento fantástico puro debe haber fantasmas, ¿no? De ahí viene, fantástico con fantasmas, ¿no? Eh, pero haciendo una extensión del término para que abarque otras cosas, acá podemos decir, puede entrar en lo fantástico por la siguiente manera. Acá no hay nada concreto, ¿no? No hay nada visible, no están las sensaciones objetivas de la realidad marcando el cuento. ¿No? En ese sentido, como es producto de la imaginación del personaje y que diríamos que sería una redundancia, es un cuento imaginativo, porque si es ficción es imaginativo, pero eso se ajustaría más a la índole del cuento ¿no? Porque es del personaje con el personaje mismo, ¿sí? Por eso es como una especie del famoso diálogo interno, ¿no? Este, pero de tener que ajustarlo y bajo presión entre un cuento naturista o realista, si querés decirlo, y un cuento fantástico, está más próximo al cuento fantástico. Bien, y sabe que sin querer llegamos un poco, no a la misma conclusión, pero bueno, lo que yo lo leí varias veces, 10 por lo menos,
porque fueron varios meses. Y yo leyendo llegué a esta conclusión, pero bueno, no sé si es un poco, usted lo dejó entrever. Pero bueno, quiero que me corrija, por favor, Haré lo posible, haré lo posible. A en ver. qué punto disiente o en qué punto, digamos, se abre de esto. No, para que vea que ya estaba escrita, digamos, y ya, no, no se ve acá, pero digamos, yo tenía mi conclusión, por supuesto lo tengo ordenado, pero yo tenía esta conclusión de lo que fui viendo, digamos, del cuento. La voy a leer eh, tal cual. Me permito una interpretación personal. Esto, como usted y yo siempre decimos, esto no es un espacio de crítica literaria, por lo cual nosotros no somos críticos literarios y no vamos solamente a la forma, sino también nos permitimos interpretar. Algunas veces yo le pido, si me disculpa, una interpretación de su cuento. No lo estoy evaluando fríamente y metódicamente las formas, ¿no? Si me permite. A mí me dio la impresión de que el personaje, usted ya lo dijo, pero bueno, entiéndame que esto yo lo escribí antes, por favor, discúlpeme. A mí me dio la impresión de que el personaje no se mata por miedo a eso como una alteridad, sino por reconocer a eso como algo que siempre estuvo adentro. Al reconocerlo, sentirlo, en esa interpretación, se mata o realmente huye psíquicamente. El arma ¿es un arma real? Y esto usted me lo va a poder confirmar. ¿O es una estrategia de defensa contra eso de lo que ya no hay huida posible? No, el arma es absolutamente real y el suicidio se produce, sí. Este, como dijimos, es una huida, ¿no es cierto?, para no afrontar algo peor que la muerte, ¿sí? Eh, Peor que el método de la muerte, ¿no? Una cosa es morir limpiamente de un tiro y otra cosa es morir con, no se sabe cómo va a proceder eso para matarlo. Pero sí está seguro, por eso es lo ominoso, está seguro que va a ser algo terrible lo que puede pasarle a él si esa cosa o objeto, lo que sea, traspasa la puerta, ¿no? ¿No? Por ¿Qué más? eso en Perdón. un momento dice, ¿no es cierto?, que primero habla del parqué, ¿no es cierto?, del piso de madera, y después como que está así moliendo, ¿no es cierto?, ese piso de madera a medida que avanza, ya que cada vez se incrementa la angustia enormemente y su capacidad intuitiva e imaginativa hacia el horror, ¿sí? Eso cada vez es más terrible a medida que avanza el cuento, hasta que llega a la conclusión de que es preferible que él se pegue un tiro antes que eso entre, ¿no es cierto?, y haga tal vez algo espantoso con los últimos segundos de su persona. ¿Se mata por miedo o dignidad, doctor? No, no, miedo es miedo puro. No, no, no. Dignidad sería otra cosa. Dignidad sería, muy bien esa palabra, dignidad sería, ¿no es cierto?, algo épico, ¿no? Pararse, ¿no es cierto?, arma en mano y afrontarlo. Y bueno, que gane el que se defiende mejor, ¿sí? Eso sería una cosa épica, ¿no? Y eso sería algo digno. No, esto es puro miedo, justamente es para evitar lo que viene, ¿no? También es algo muy primario porque la esencia de todo ser vivo es la de sobrevivir, ¿no? Desde una cucaracha, ¿no es cierto?, que no quiere ser pisada, muerta o envenenada por los humanos, hasta, ¿no es cierto?, el humano en sí, ¿sí? Por eso Baruch Spinoza decía eso, ¿no es cierto? Todo ser insiste en conservar su forma, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Fíjate cómo el tipo dice, Baruch Spinoza, el filósofo, ¿no? Dice, todo ser persiste en continuar con su forma, ¿no? Es decir, que
quiere permanecer vivo y no descomponerse, ¿no? No descomponer su forma, ¿sí? Porque la muerte hace eso, en función de que todo es un ciclo y todo alimenta todo, ¿eh? Entonces, eh, la muerte hace perder la forma. Bueno, eso es lo que no quiere, ¿no? Por eso, en la especie, en todas las especies, lo que uno quiere preservar es la vida. Bien, me gustaría, si usted quisiera agregar algo más, No, además de las... Bien, me no. gustaría cerrar este bloque que hicimos, que le agradezco mucho, eh, que nos haya mostrado su faceta de escritor, que es prolífera en el área, por supuesto, a la que usted se dedica, pero literariamente nunca habíamos analizado algo suyo. Y le agradezco que me haya No, no, yo permitido. agradezco que te hayas molestado en hablar sobre este tema, ¿no? No, no me molesté, tenía la duda hace muchos meses y bueno, me animé a preguntarle, me animé a preguntarle por uno Y de en sus realidad libros. esta es una pequeña fracción de lo que yo he hecho. He hecho muchísimos cuentos, poesías y todas esas cosas que no van a ser publicadas jamás, ¿no? Porque es así, ¿no? No voy a estar tan loco como Sábato, que decía que trataba de quemar su obra y la esposa luchaba contra él y se la sacaba de las manos. No, no, pero no. Así que sí, me decidí a publicar esto porque, bueno, también esto es parte de mí, ¿no? La parte literaria. Y me gustaría cerrar con un epitafio suyo, al libro completo en realidad, ¿no? A despojo, no a este cuento particularmente. Un resumen final sería, ¿no? Epitafio es cuando vos estás ya con una cruz arriba, ¿viste? En la tumba. Perdón, sí, 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 no es la palabra, no es la palabra, no es epitafio, Por perdón. horario, resumen final, conclusión final, Sí. apreciación final. ¿Mm? Apreciación final de algo que usted ha escrito, un epílogo. Corríjame, doctor, corríjame sin miedo. No, pero a ver, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que estás por leer? Bien. Lo que usted escribe antes de iniciar, digamos, la lectura del libro completo. La justicia, la de los otros, se ha vuelto increíble. Además, ¿quién puede comprender que no seas vos lo que te han hecho? Hugo Marietón. Sí, 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 es verdad, ¿no es cierto? Yo sigo sosteniendo eso, ¿no? Solamente la justicia parte de uno, con uno, ¿sí? Y porque ¿quién puede comprender, ¿no es cierto?, un acto que se ha hecho sobre uno que uno mismo lo considera injusto. Un tipo que está sentado que se llama juez, ¿qué es eso? Uno sabe, ¿no es cierto? ¿Mm? En profundidad. Ahora, por las formas y las cuestiones de orden civil, bueno, sí, está este personaje, el juez, que se mete en tu vida, ¿no? Para disponer de tu libertad o lo que sea. Este Pero libro es justamente... Perdón, doctor. Sí. no es eso. Uno es el que dimensiona, ¿no es cierto?, lo que es justo e injusto y muchas veces se ajusticia, ¿no? ¿No? El mismo. O se margina, se da un castigo, ¿no? Y justamente, bueno, eh, por supuesto el cuento, le agradezco mucho haber contestado todas estas preguntas que yo realmente tenía en duda. Quería saber, quería saber. Y bueno, este libro tiene cuentos, solamente voy a decir, a mencionar los títulos, ¿no? Porque tiene que ver con esto que usted acaba de mencionar y que abren la puerta. Este es un cuento breve, hay otros que abren y profundizan y se meten en pasadizos que son mucho más interesantes para los que tal vez nos gusta disfrutar de una lectura tal vez alternativa y disruptiva, porque yo diría que es disruptivo a lo que estamos habituados a leer. Es disruptivo, atrapa desde un lugar distinto, desafía al lector a ver las cosas desde este lugar que usted justamente acaba de explicar. Yo solamente quisiera dejar leídos, tengo acá los nombres, ¿no?, de los cuentos,
Eh, como para que, digamos, tengamos en cuenta también lo interesante del resto de los cuentos, solo por el nombre, ¿no? Algunos dicen más, otros dicen menos, hay que adentrarse. Despojo, la Colt. Ese doctor, si usted a mí me brindara una segunda entrevista, porque a mí ese cuento me gusta, no hace meses, hace años. Me genera mucho, me parece un cuento, no quiero decir nada, simplemente es un cuento increíble. Increíble desde todo punto de vista. Y que no he visto un cuento como ese antes, no lo he visto. Eh, si usted tuviera la humildad o la deferencia de brindarme una segunda entrevista sobre No este hay cuento. ningún problema. Vamos a hablar cuando vos quieras sobre la Colt. Bien, ¿Mm? y después hay otro Vamos a cuento. decir que era, para aquellos que no están relacionados con las armas, Sí. que la Colt es una pistola, ¿no es cierto? Un arma de fuego, muy popular y muy apreciada dentro de aquellos que aprecian todo el sistema de armamentos, ¿no? O sea, está hablando de un arma de fuego, la Colt. Y es un cuento muy despojado y no, me arruina la entrevista si digo algo más. Esencia de mujer, itinerario, pero itinerario que es un itinerario que no es un itinerario habitual, ¿no? Sin resto, ruido, que es el que tratamos hoy, algunos nombres, ¿no? Títulos como Te mataré donde te encuentre. Así es. Otro más que a mí, pero bueno, no quiero abusar tampoco. El Tajo, los últimos pasos de Carota García, la carga, la carga. Ese sí es fantástico, ¿ves? Es fantástico. Y yo no Ese quiero sí. abusar, porque si no te voy a terminar pidiendo entrevista de todos los cuentos, doctor. Ese sí que es fantástico, fantástico, porque realmente están todos los componentes del género fantástico en la cara. Ay, doctor, me tienta, ya van como tres. Ya van como tres. Y Carota Ay, García, ¿no es cierto? Carota García está referido a un actor cómico que teníamos muy buen actor cómico, que es García Grau, ¿sí? Un actor cómico, ¿no es cierto? Que siempre se hacía chiste por la cara grande y larga que tenía, ¿no? Y siempre le hacían el chiste sobre la cara larga. Pues se llama así, Carota García, ¿no? después, bueno, uno impresionante, ahí ya iría en cuatro, doctor, pero que el día en que Dios falló, Oh, uf, perdón, usted escribió, yo no sé qué es lo que usted piensa de ese cuento, cómo, pero yo sí sé cómo me impactó a mí ese cuento. Yo le pongo 5 estrellas a ese cuento. Cinco estrellas desde lo personal, ¿no? Por el despojo, justamente, con el que fue escrito ese cuento. Partimos del ruido, vamos increyendo y llegamos al día en que Dios falló, que hay que leerlo despojado, como lo invita el cuento. Por unos centavos menos, mm. el viejo Collins. El viejo Colin es una marca de machete. El Colin es una marca de machete muy usado en el litoral, se usaba para las cosechas, ¿no es cierto? Los yerbatales y todas esas cosas. Y lo menciona también Horacio Quiroga, ¿no? Al Colin, ¿no? El machete. Yo asocio mucho esta forma de narrar, pero no porque sea intencional. Yo asocio de alguna forma, es distinta, ¿eh? Pero yo siento el aura, un aura de Horacio Quiroga. Por supuesto, no está influenciado porque no es lo mismo. Horacio Quiroga se relacionaba mucho con la naturaleza, lo que vimos un poquito, era lo natural. Ah, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y finalmente, migraña. Yo de acá, por supuesto, me Bueno, gustaría mucho cuento- entrevistarlo. Sí, ese cuento, y acá terminamos, ¿no es cierto? sí. Ese cuento Migraña, ¿no? Es el más realista de todos los cuentos de ese libro, porque a mí me ha sido narrado eso, ¿sí?
una persona que solía tener migraña, es decir, migraña es dolor de cabeza desde el punto de vista médico, pero un dolor de cabeza muy fuerte, muy particular. Este, inclusive hay escenas muy duras ahí, pero es tal cual como me fue narrado ese cuento, ¿sí? Así que está es una historia prácticamente, más que un cuento. Bueno, doctor, yo solo quería decirle que a mí me interesaría mucho entrevistarlo nuevamente si usted tuviera la disposición o la humildad de responder algunas preguntas respecto de alguno de estos cuentos. No voy a abusar y le voy a preguntar de todos. Y me gustaría también saber personalmente al público, ¿no? A quienes nos siguen día tras día y esperan nuestros videos, si les genera alguna, por supuesto, pueden obtener el libro y leerlo y tener una lectura virgen para llegar acá y que no se lo spoileemos, digamos, como dicen hoy, ¿no? Porque se lo estamos spoileando de cierta manera. Y si hay alguno que particularmente les interese, pueden coincidir conmigo o no, por supuesto. Bueno, podemos decir, decimos siempre, ¿no es cierto? Cada uno tiene su interpretación y no tiene por qué ser igual a la otra, ¿no? Y, Pero algunos, y después otra cosa que tiene estas obras literarias es que a algunos les puede gustar, a algunos les puede apasionar y a otros les puede resultar indiferente y no le produce absolutamente nada. Y otros pueden considerar absolutamente malo, ¿no? O sea, está toda esa variedad, ¿no es cierto?, de opciones. Así que escriban con tranquilidad y den su opinión libremente, porque de eso se trata esto. ¿Mm? me Para bien, gustaría, regular o mal. ¿Mm? y me gustaría saber, bueno, si los lectores y les gustaría también si comparten la idea de avanzar en alguna entrevista más, si usted tiene la disposición, o si ellos mismos obtuvieron un ejemplar, de nuevo, no es publicidad, o sea, podemos hacerlo de todos modos sin que hubieran leído el cuento, van a perder una parte porque no todos son tan breves, no se pueden leer todos en cámara, ¿no? Pero si les interesaría alguno en particular, que podamos hacer una entrevista respecto de eso y dejar algunas preguntas puntuales que yo le pudiera transmitir a usted. Si usted tiene esa disposición, se anima, Sí, sí, usted se anima, totalmente. pero Acá estamos para... también es un acto de docencia, ¿no? Es decir, que alguien pregunta y uno contesta. Aunque no estén de acuerdo con la respuesta que se da, pero yo me animo. ¿Vos te animás? yo estoy totalmente, yo quiero hacerlo, yo me animo completamente, veamos si la gente se anima. Ustedes, del otro lado de la pantalla, ¿se animan a despojarse? Bueno, entonces vamos a esperar el resultado de esta invitación, ¿no es cierto?, a participar. Muchas gracias, Muchas Mariela, por gracias, la doctor. invitación. Muchas gracias. Hasta pronto.